Estamos listos, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado en nulidades. Ayer empezamos a ver este tema de la nulidad de elección en senadores y senadoras y bueno, ya revisamos cuáles son las causales específicas para que se pueda anular una elección de la gobernatura en una senaduría. Ahora vamos a revisar también que además del 20%, como vimos, se tiene que anular el 20% de las casillas, o que deben de dejar de instalarse el 20% de las casillas, o que resulte inelegible uno de las, una de las candidaturas ganadoras, una de las fórmulas ganadoras. También fíjense, para diputaciones y para senadurías, también hay una causal genérica de nulidad de elecciones. Esta causal genérica quiere decir que no se habla específicamente de ninguna causal en lo particular, sino de una causal genérica. Quiere decir entonces que puede ser cualquier irregularidad la que suceda durante un proceso electoral. Desde hace ya muchos años, el Poder Legislativo quiso crear esta causal para que cualquier irregularidad que no encuadre en las específicas que ya vieron que es muy difícil de que se actualicen, entonces, bueno, si esa irregularidad sucede en un proceso electoral, entonces la encuadramos en la genérica. Al decirse genérica, eso quiere decir que puede ser pues cualquier irregularidad que suceda, lo que sea. Entonces, bueno, pues los partidos políticos y sus candidaturas ya saben que si advierten alguna irregularidad durante un proceso electoral de la Senaduría de la República, pues también pueden hacer valer esta causal donde encuadra cualquier tipo de irregularidad, porque la causal no nos dice tiene que ser esta, sino nos dice cualquier irregularidad que sea genérica. Entonces vean cómo nos dice claramente la ley. ¿Cuáles son los elementos para que se acredite una causal genérica? Uno, que se hayan cometido de manera generalizada en un proceso electoral, en este caso de senadoras y senadores, que se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales. Aquí la ley nos dice violaciones graves que hayan sucedido, pero vean cómo sigue, violaciones sustanciales durante la jornada electoral. En este caso, por ser de senadurías, en la entidad de que se trate. Aquí esto fue muy cuestionado cuando llegó a los tribunales, llegaban las impugnaciones para elecciones del Senado de la República, llegaron muchas impugnaciones al Tribunal Electoral y se empezó a cuestionar mucho esta norma legal, porque se decía, bueno, habla de violaciones generalizadas, violaciones que sean sustanciales, pero en la jornada electoral. ¿Por qué ponemos en la ley en la jornada electoral? Si ponemos en la ley en la jornada electoral, entonces a ver todo lo que pasó en la preparación de la elección, todo lo que pasó en la precampaña, todo lo que pasó en la campaña, se rebasaron los topes de gastos, por ejemplo, o existió por ahí dinero que no estaba debidamente acreditado, o intervino algún poder de gobierno, municipal, estatal, federal. Todo lo que pudo haber sucedido durante la preparación de la elección no encuadra aquí, porque vean que dice violaciones sustanciales durante la jornada electoral. Ese fue el primer problema que tuvo esta causal de nulidad, que nos decía solamente que sucedan las violaciones sustanciales en la jornada electoral. Entonces aquí, cuando empezaron a llegar varios asuntos al tribunal, el tribunal le dio una nueva interpretación a este texto legal. Y dijo el tribunal, no solo violaciones que sucedan en la jornada electoral, sino violaciones que sucedan en la preparación de la elección, en las campañas, porque tienen impacto en la jornada electoral. Por lo tanto, el tribunal le abrió la puerta, hizo más extensa esta interpretación y dijo, no, no solamente vamos a revisar violaciones que hayan sucedido en la jornada electoral, aunque así lo diga la ley, también vamos a revisar violaciones sustanciales que hayan sucedido durante la preparación de la elección, en la etapa de campañas, etcétera.
Y fue así como el tribunal empezó a revisar también irregularidades que sucedían en la preparación de la elección. Entonces tenemos una causal genérica que habla de cualquier irregularidad, cualquier violación sustancial, pero que también pueda suceder en la preparación de la elección. Entonces no hay que confiarnos que la ley dice jornada electoral. También podemos ir al tribunal y decirle, ¿sabes qué? Aquí existieron violaciones sustanciales, pero fueron en la preparación de la elección, fueron en la campaña. Sin embargo, el tribunal las va a revisar porque esas violaciones sustanciales que se dieron en la campaña afectan el resultado de la jornada electoral. Y así dijo el tribunal, no solamente deben ser violaciones sustanciales en la jornada electoral, también se pueden acreditar violaciones sustanciales durante la preparación de la elección. Ya en algunas entidades federativas, su legislación habla de violaciones sustanciales durante el proceso electoral. Por eso, ojalá en una próxima reforma electoral se modifique este artículo y ya diga textualmente cuando se hayan cometido violaciones sustanciales durante el proceso electoral en una entidad federativa, porque eso es lo que debe de revisar un tribunal, todo lo que sucedió en el proceso electoral, no solamente en la jornada electoral. Hay que revisar todo lo que pasó durante el proceso electoral, desde que inició, inclusive muchas veces se revisa qué sucedió antes de que iniciara el proceso electoral, con actos de precampaña, actos anticipados de campaña, etcétera. Muchas veces también se revisa lo que sucedió antes del proceso electoral, pero con mayor razón, pues todo lo que sucedió durante el proceso electoral. Por eso no podemos confiarnos en la ley que dice solamente la jornada electoral. Se va a revisar todo lo que sucedió durante la jornada electoral. Y luego plenamente acreditadas. ¿Qué quiere decir eso? Violaciones plenamente acreditadas. Violaciones plenamente acreditadas quiere decir deben de acreditarse, o sea, deben de comprobarse. Necesitamos tener las pruebas suficientes para que yo acredite ante el tribunal esas violaciones. Y ahí viene el problema, ya directamente para los partidos políticos, que en muchas ocasiones pues es muy difícil acreditar situaciones que hayan sucedido en el proceso electoral con pruebas evidentes. Ya en otros diplomados pueden revisar el tema de las pruebas para que vean cómo en muchas ocasiones el tribunal lo que tiene que hacer es revisar los asuntos con pruebas solamente indiciarias, porque en muchas ocasiones es muy difícil para el partido político o para una candidatura acreditar con pruebas plenas lo que sucedió en un proceso electoral. Entonces, bueno, dice la ley, plenamente acreditada, se tiene que acreditar esa violación sustancial, pero en algunas ocasiones se tendrá que acreditar solamente con un conjunto de pruebas indiciarias, porque va a ser muy difícil conseguir la documental o la prueba con valor probatorio pleno, como lo señala directamente la ley. Entonces, sí es muy importante que para que se anule una elección, por ejemplo, pues necesitamos tener ahí pruebas evidentes que efectivamente esas irregularidades que me hacen valer ante el tribunal, pues son ciertas. Debe traer la demanda claramente los capítulos de hechos, debe narrar una serie de hechos esa demanda, pero esos hechos que me están diciendo que sucedió en un proceso electoral, los deben de acreditar. De nada me sirve una demanda que tenga 30 páginas donde me están narrando una serie de circunstancias, donde me están narrando una serie de irregularidades que sucedieron, si el partido político no lo va a acreditar esto con pruebas. Acuérdense que cuando acudimos a un tribunal electoral, pues no es como acudir a un ministerio público, que yo le traigo las pruebas mínimas o le traigo una declaración al ministerio público y el agente del Ministerio Público va a investigar a ver si es cierto lo que le estoy diciendo o a ver si no es cierto lo que le estoy diciendo. Aquí no vamos ante un Ministerio Público, aquí vamos ante un tribunal electoral y entonces ya nosotros estamos obligados a acreditar ante ese tribunal electoral esas circunstancias, esas irregularidades. El tribunal electoral no va a salir a investigar si es cierto o no. Por eso se vuelve complejo este tema de las nulidades,
porque el tribunal no va a salir a investigar si es cierto lo que le estoy diciendo. Yo tengo que llevarle las pruebas al tribunal. ¿Y cuál es lo complejo de la materia electoral? Que tengo solamente 4 días para presentar una demanda. Entonces, imagínense que tenemos solamente 4 días para acumular todas las pruebas, para revisar todas las pruebas que podemos ofrecer y aportar al tribunal. Imagínense revisar lo que sucedió en un proceso electoral en una entidad federativa en 4 días. Recabar todas esas pruebas en 4 días y presentarlas junto con la demanda. Se vuelve muy complejo, obviamente, para los partidos y sus candidaturas, y también se vuelve muy complejo para el tribunal valorar todas, cada una de esas pruebas y decir si tienen valor probatorio pleno, si son indiciarias, si no se acredita nada, y después fijar el tema de la determinancia. Si efectivamente con esas pruebas se acredita la irregularidad y en segundo término, se acredita que esa irregularidad sí afectó el resultado en la elección. Como dice aquí la ley, se debe demostrar que esas irregularidades, además de estar plenamente acreditadas, fueron determinantes para el resultado de la elección. Y nunca se les pase, siempre que hablamos de nulidades, vamos a encontrar esta palabra o esta figura de determinancia. Nos dice siempre la ley y también la Constitución, cuando vean las causales de nulidad en la Constitución, también nos dice la Constitución, deben de ser determinantes. Las irregularidades, además de acreditarlas con pruebas, estas irregularidades deben de ser determinantes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo acreditarle al tribunal que esa irregularidad afectó el resultado final de la elección. No solamente que se dio y que es muy grave, porque puede ser muy grave, sino que afectó el resultado final de la elección. Si no, puede que se sancione a los responsables, pero no vamos a llegar a el término de anular una elección, porque no es determinante. Por ejemplo, me voy a la casilla, no hago una elección. Si en una casilla el presidente de la casilla deja votar a 10 personas sin credencial, porque dice son mis vecinos y yo los conozco y los deja votar y les da las boletas sin que exhiban su credencial, pues es una irregularidad, sí, sí es una irregularidad. ¿Es una violación sustancial? Sí. ¿Está plenamente acreditado? Pues sí, porque el propio presidente está señalando en una hoja de incidentes que dejó votar a 10 personas sin credencial, pero que no había problema porque eran sus vecinos. Pues plenamente acreditado. Ya está todo, la irregularidad sustancial, que es grave, está plenamente acreditada. Pero yo les pregunto, ¿dejar votar a 10 personas sin credencial es determinante o no para el resultado en la casilla? Porque estamos hablando de una casilla. Entonces, ¿qué diría un tribunal? Si es determinante, ¿se anulan todos los votos en la casilla? ¿O no es determinante y no se anulan los votos en la casilla? De eso se trata la determinancia, de acreditar que afectó el resultado final de la elección. ¿Qué hace en esos casos el tribunal? Dice, bueno, a ver, tenemos 10 votos irregulares, ya está ahí acreditado. Luego revisa el tribunal cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la casilla. No, pues que el primero le ganó al segundo por 50 votos. Ah, bueno, entonces esos 10 votos no son determinantes, porque si al primer lugar le quitamos 10 votos, le sigue ganando por 40 al segundo lugar. Entonces, sí está la irregularidad, sí es grave, pero no es determinante. Pero al revés, si se dejó votar a 10 personas sin credencial y la diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla es de 5 votos, por ejemplo, entonces esos 10 votos sí son determinantes, porque esos 10 votos pudieron haber modificado el resultado final en la casilla. Y como son determinantes, se anulan todos los votos en esa casilla. Lo mismo sucede en las elecciones. Si se acredita que esas irregularidades fueron determinantes, se anula la elección. Si no afectaron el resultado final, pues pueden ser muy graves, pero no alcanzan Ya para sé de qué anular la estaba elección. hablando.
Entonces Sí, hay el que cometido revisar me siempre en deja. los casos concretos. No, ojo, no es suficiente con demostrar la irregularidad, no es suficiente con demostrar que es sustancial, que es generalizada, que está plenamente acreditada. Eso no es suficiente. Necesitamos llegar al tribunal, explicarle y acreditarlo con pruebas por qué está afectando el resultado final de esa irregularidad. Es ahí el tema más complejo del sistema de nulidades. Güey, Fijar lo la dejo por Bonnie, güey. determinancia. Lo ¿En cambio, qué güey. casos sí es determinante? ¿En qué casos no es determinante? Porque si es determinante, se anula la elección. Si no es No se determinante, puede. pues sí, efectivamente existió ahí la Feliz, feliz. irregularidad, fue muy grave, pero no No lo voy a alcanza llevar para seguir. para anular la elección. Esa es la importancia de la determinancia. Y entonces aquí en esta causal genérica para la elección de diputaciones y de senadurías, pues nos habla también de la famosa determinancia. Tienes que llegar al tribunal, tienes que acreditarle al tribunal que la irregularidad fue determinante. Sí, adelante, buenas tardes, Guillermo, adelante, te escuchamos. Perdón, maestro, por la interrupción. Es que hay un micrófono abierto de un compañero, al parecer de nombre Jonathan, y no se escuchó lo último que habló en los últimos 2 minutos. Creo que no se escucha, Guillermo. ¿Nos podrías activar tu micrófono? Sí, maestro, le decía que está abierto el micrófono de un compañero. ¿Sí escuchan a Guillermo, compañeros? Ah, entonces el que no lo escucha soy yo. Está el micrófono de otro compañero abierto y los últimos 2 minutos de su intervención no se pudieron escuchar claramente, doctor. Ah, muchas gracias, Guillermo. Adelante, te escuchamos. Perdón, Guillermo, nuevamente te escuchamos. Sí, doctor, le decía que está abierto un micrófono de un compañero y los últimos 2 minutos de su intervención no se pudo escuchar claramente. Sí, adelante, podemos ahí, compañero, apagar todos sus micrófonos, por favor. Bueno, les decía que pues, este tema de la determinancia es fundamental y se tiene que acreditar para poder anular una elección. Y siguen las discusiones, porque creo que es de los pocos países en el mundo, México, donde para anular una elección se tiene que acreditar la determinancia. Hay quienes dicen, mira, si ya está la irregularidad y si ya si ya se acreditó que la irregularidad es grave, eso es suficiente para anular la elección. Sin embargo, en México dice la ley, no vamos a anular una elección así nada más porque sí, porque es muy delicado el asunto de anular una elección. Entonces también tenemos que acreditarle al tribunal que afectó el resultado final esa irregularidad. Si no, solamente va a quedar en una irregularidad, solamente se van a sancionar a los responsables, pero no nos va a alcanzar para anular la elección. Y así ha habido muchas discusiones, pero a la fecha todavía todas las causales de nulidad hablan de la figura de la determinancia. Ya después lo van a ver en otras sesiones. En el 2014 se incorporaron 3 nuevas causales en la Constitución que aplican a todas las elecciones, y esas 3 nuevas causales que se incorporaron en la Constitución en el 2014 también hablan de determinancia. Entonces, para el Poder Legislativo en México, la determinancia es un elemento esencial para que se tenga que anular una elección. No solamente, como les decía, que 10 votaron sin credencial, pues sí está muy grave, pero necesitamos también que esos 10 votos afecten el resultado final de la elección. Si no, digo de la votación, en este caso en la casilla, si no va a ser válida esa votación. Lo mismo sucede en los casos de nulidad de elección, y aquí por eso la ley general del sistema de medios de impugnación nos dice, debe demostrarse que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. Fíjense que casualmente en las elecciones de senadurías, pues en toda la historia del Tribunal Electoral, que tiene 25 años, nunca se ha anulado una elección para el Senado de la República. Se han anulado elecciones de diputaciones federales en distintas ocasiones, se han anulado muchas elecciones de ayuntamientos, se han anulado elecciones de gobernatura también en varias ocasiones, pero no se ha anulado todavía una elección para el Senado de la República, porque bueno, este tema de la determinancia, insisto, es fundamental. Tenemos que acreditar siempre ante el tribunal que la irregularidad fue de tal magnitud que afectó el resultado final. Si no hubiera sucedido esa irregularidad, hubiera ganado el segundo lugar y hubiera quedado en
segundo lugar, el primero. Por eso siempre los partidos políticos, cuando impugnan la nulidad de una elección, lo primero que revisan es el resultado final. Si el resultado final en la elección es cerrado, es mucho más fácil acreditar una determinancia. Pero si el resultado no es cerrado, pues por experiencia en el tribunal, sabemos que va a ser muy difícil que se anule una elección. Por ejemplo, si me ganaron por 10 puntos, yo tuve el 30% de la votación y el que me ganó tuvo el 40%, pues ya va a ser muy difícil, ¿no? Que se acredite la determinancia. Pero si me ganó por un punto o dos nada más, el primer lugar al segundo lugar, pues obviamente cualquier irregularidad puede impactar en el resultado final de la elección. Y si hemos tenido muchas elecciones donde el que le gana el primer lugar le gana al segundo por un punto o menos. Inclusive un dato que creo que es el único en el mundo, pues ojo, la elección presidencial del 2006, donde el candidato ganador ganó por menos de un punto porcentual. En esa elección de 2006, el candidato ganador ganó por 0.5%, ni siquiera el 1%, la mitad del 1%. Por esa mínima diferencia le ganó Felipe Calderón a López Obrador, ¿no? Pero finalmente, pues vean cómo la historia, finalmente los dos bueno, fueron presidentes de México, ¿no? Primero Calderón en 2006 y ahora para el 2018 López Obrador, cuando eran adversarios ahí en ese proceso electoral. Y obviamente López Obrador, ya lo veremos posteriormente, pues impugnó en el 2006 la elección presidencial y trató de que se acreditara la determinancia. Sin embargo, vamos a ver varias características muy interesantes que sucedieron en la elección presidencial, ¿no? Posteriormente. Bueno, seguimos. Les voy a dar un ejemplo de este tema de la determinancia que les platico que es muy compleja de acreditarse, pero sin embargo, en esta elección que no es de senadores, sino de gobernador en Durango en el 2010, pues hablaba muy bien y muy claramente de la determinancia. Aquí se podía entender muy bien este tema de la determinancia, por eso, aunque ya sea una elección que se resolvió hace mucho tiempo, se fijó y quedó claramente muy bien explicado este tema de la determinancia. Fíjense, en esta elección para la gobernatura de Durango, el PAN, cuando en aquellos tiempos, ¿no? Que iban en coalición PAN, PRD y Convergencia contra el PRI, fíjense, ahora van PRI, PAN, PRD, pero en aquellos tiempos, vean cómo qué dinámica es la materia electoral, ¿no? En esos tiempos eran PAN, PRD contra el PRI. Nadie se imaginaba que en 4 años después iban a ser un partido político, que es Morena, y que actualmente en el 2022, pues Morena tiene el gobierno de la República y muchas gobernaturas estatales. Bueno, 2010, PAN, PRD, Convergencia, contra el PRI para la elección de la gobernatura en Durango. ¿Cuántos votos tiene el PRI como resultado? 295,027 votos. ¿Cuántos votos obtuvo la coalición PAN-PRD Convergencia? 279,595. Bueno, tratándose de la elección de la gubernatura del estado, pues sí podemos señalar que es una elección cerrada. Si bien es cierto, tiene alguna distancia el PRI de la coalición, más o menos por ahí 15,000 votos de diferencia, 15,500 votos, pues si hablamos de que se recibieron prácticamente 600,000 votos, pues 15,000 sí es un resultado más o menos cerrado. Bueno, obviamente aquí está, muchas gracias Miguel Ángel, 15,432 votos la diferencia entre el primero y segundo lugar. Gracias por tu dato, Miguel Ángel. Bueno, pues al tener ese resultado, pues decidió la coalición impugnar la elección de la gobernatura en Durango. Pero vean el agravio que hizo valer, uno de los más difíciles de acreditar. No dijo, ay, estos votaron sin credencial. No dijo, ay, el partido político gastó más dinero. No dijo, entró dinero, quién sabe de dónde. No dijo, intervino el gobierno a favor del PRI. No dijo nada de eso. ¿Qué dijo el segundo lugar?
hubo presión e intimidación de los electores en las casillas. Y entonces nada más piensen en eso, cómo demostrar la presión a los electores y la intimidación a los electores en las casillas. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿No? Realmente es un tema muy complejo para demostrarse. Bueno, ¿qué se señaló como agravios? Personas que realizaron un operativo de violencia, intimidación y manipulación de la jornada electoral por medio de robo de urnas y disparos. Se le llega la demanda, primero al Tribunal Electoral de Durango, y se dice, ¿sabes qué? Tribunal anula la elección porque hubo violencia, intimidación en la jornada electoral. Inclusive hubo robo de urnas y disparos de armas de fuego que logró intimidar a los electores, funcionarios de casilla y representantes de los partidos. Así decía la demanda, ¿no? Principalmente se señalaba en las ciudades de Victoria de Durango, Gómez Palacio de Lerdo, derivado de la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública y una actitud deliberada del Instituto Electoral Estatal. Entonces, vean lo complejo de acreditarse. ¿Cómo vamos a acreditar este tema de robo de urnas, disparos, etcétera? Bueno, presentaron estos mapas, el partido político. Mapa 1, pues mira, aquí en estas 4 casillas que están en este distrito hubo robo de urnas y disparos. Ahí en el círculo del centro, de los tres círculos, los 3 que están en el centro, ahí había 4 casillas. Y entonces, bueno, en esas 4 casillas se dijo que hubo robo de urnas y disparos, se intimidó a la ciudadanía y por lo tanto el Tribunal Electoral de Durango tendría que anular la elección. Luego aquí ofrecieron otro dato, aquí están los círculos donde están las casillas, aquí está el distrito 1, que fue el que se afectó, y por la afectación en esas 4 casillas, pues se debe de anular la elección y convocar a una elección extraordinaria. Otro mapa ofrecieron, mapa número 3, y aquí dijeron exactamente cuáles eran las secciones del distrito, al lado de qué secciones estaban, y aquí estaban las casillas, las 4 casillas con el número de cada una de las casillas, en donde hubo robo de urnas y hubo disparos, ¿no? Bueno, estamos hablando, aquí el primer problema, estamos hablando de 4 casillas. ¿Cuántas instalaban en el Estado? Bueno, después, violaciones sustanciales, como dice la ley. Son violaciones sustanciales. ¿Y qué se dijo, no? En el caso concreto, es claro que la sustracción de los votos emitidos por los ciudadanos y la presencia de disparos de armas de fuego en la sección electoral son elementos que impiden de manera directa, obviamente, contar los votos y también, pues estos hechos afectan la tranquilidad y el orden con que se debe desarrollar la jornada electoral, por lo que resulta que son violaciones sustanciales y afectan la libertad del sufragio. Pues por esta parte, pues tiene razón, si hay robo de urnas, si hay disparos, pues claro que se afecta la tranquilidad y claro que se está afectando la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Si yo escucho disparos, pues no voy a salir a votar, ¿no? Asimismo, se torna evidente que las violaciones son graves. También se está diciendo son graves, pues al haberse robado las urnas que contienen los votos de los electores, se afecta directamente la voluntad de los ciudadanos que han participado durante la jornada. Pues también dicen, además, son violaciones graves, porque además de los disparos, pues se robaron las urnas con las boletas. En ese orden es el que se debe considerar que se trata obviamente de violaciones plenamente acreditadas, que son sustanciales y graves en las casillas antes denunciadas, en 4 casillas. Es decir, el Tribunal Electoral de Durango señaló, sí, efectivamente, sí se acreditaron estas irregularidades, sí son graves y sí son, sí son graves, ¿no? Y sustanciales, porque quedó acreditado en el expediente que sí se dieron los disparos y sí se dieron el robo de urnas. Sin embargo, viene el siguiente tema a revisar.
fueron generalizadas las irregularidades. Y vean aquí lo bien planteado de la demanda, ¿no? Ahorita van a ver qué es lo que hicieron valer en la demanda para que se acreditara que fueron irregularidades generalizadas. Y se dijo, ¿no? Aquí en la sentencia, en efecto, no se encuentra acreditado que los hechos ocurridos en la jornada electoral hayan trascendido de manera significativa a diversas casillas a las que fueron directamente objeto de tales actos, ni mucho menos que se haya afectado en toda la entidad. Es decir, aquí se dice primero, ¿sabes qué? Solamente fue en 4 casillas, no en todas las de la entidad, y luego se explica. En el caso concreto, los hechos referidos se dieron focalizados en 4 secciones de 1381. Entonces, ¿cómo vienes, partido político, a decirme que lo que pasó en 4 casillas es una irregularidad generalizada que afectó a todas las casillas del Estado? ¿Cuántas se instalaron en el Estado? 1381. O sea, ¿es determinante o no? No te alcanza porque solamente fue en 4 casillas. ¿A poco se dieron cuenta a 100 kilómetros que había robo de urnas y disparos? Pues ni siquiera a 100 kilómetros se dieron cuenta los que estaban en otras casillas. Entonces, ¿cómo se intimidaron? ¿Cómo se asustaron? Si nomás pasó en 4 casillas. ¿Por qué se asustaron todos los demás? ¿Por qué dices que es generalizada? ¿No? Se dice, esto sucedió en 4 casillas durante las últimas horas de la jornada electoral. Y si bien fueron cubiertos por los medios de comunicación, no es factible conceder que los hechos pudieron haber afectado el resultado de la elección. Pero vean el agravio del partido. Dijo, no, ya sé que solamente pasó en 4 casillas, no en todas, pero lo cubrió, esta noticia la dijo durante el proceso electoral los medios de comunicación. Es decir, salió en las noticias, salió en radio, salió en televisión, salió en redes sociales que había robo de urnas y disparos. Entonces, a lo mejor yo no estaba cerca de esa casilla, pero si yo iba a salir a votar y escucho en las noticias, hay robo de urnas, hay disparos en la elección, pues ya no salgo a votar. Y entonces, pues claro que es determinante y claro que se tiene que anular la elección. Entonces aquí el tribunal tenía que revisar, bueno, es determinante o no, porque pasó solamente en 4 casillas. Pero esa noticia la escucharon pues en todo el estado. Todo el estado se enteró que había robo de urnas y disparos. Entonces los que faltaban de votar quizá no salieron a votar porque se asustaron y dijeron, no, pues hay disparos, no salimos a votar. Y esos, dice el partido, esos que no salieron a votar, pues por eso me ganó el PRI, ¿no? A la coalición. Porque los que iban a salir a votar de mi partido o de mis partidos de la coalición, pues ya no salieron porque escucharon las noticias el robo de urnas y disparos. Entonces, bien, aquí les digo los temas muy importantes para el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene que decidir aquí, ¿fue determinante el robo de urnas que se haya transmitido en radio y televisión o no fue determinante? Si se asustó la ciudadanía y ya no salió a votar o no les importó y sí salieron a votar. Ese es el problema y a ver cómo lo vamos a acreditar. Muy difícil acreditarlo. Y luego el tribunal, ¿cómo va a resolver? Va a decir si es determinante, se anula la elección y convocamos una elección extraordinaria de la gobernatura de Durango o no es determinante. Y por lo tanto, no se anula la elección. Entonces vean aquí cómo se tiene que revisar este famoso tema que ya les habíamos platicado de la determinancia. ¿Cómo voy a decir yo es determinante o no como tribunal electoral? Entonces se fue aquí uno a la determinancia cuantitativa, la numérica. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral lo que dijo es, bueno, vamos a ver, ¿cómo voy a saber yo si se intimidó la ciudadanía y ya no salió a votar o si no les interesó y sí salieron a votar? Bueno, pues hay que hacer lo que se llama, que en muchas ocasiones lo realiza el tribunal para fijar la determinancia, vamos a hacer una media aritmética. Y el Tribunal Electoral hizo un comparativo y dijo, bueno, en la última elección que se llevó a cabo en Durango, cuántas ciudadanas y ciudadanos salieron a votar el día de la jornada electoral. Entonces, imagínense un dato, ¿no? Pues que en la elección anterior salió el 50% a votar. Ah, muy bien. Y en esta elección en Durango, ¿cuántos salieron a votar? No, pues que salieron a votar el 70%.
¿no? Por decir un dato. Bueno, pues si en la anterior salió el 50 y en esta salió el 70, pues quiere decir que no hubo intimidación en la ciudadanía, porque sí salieron a votar. Entonces no afectó el robo de urnas y disparos. Lo que procedería aquí es anular esas 4 casillas, la votación en esas 4 casillas, pero nada más, y no alcanza para anular la elección. Fueron 200, no fueron, como dice el compañero, más de 15,000 votos. Si anulamos 4 casillas, pues no alcanza para alcanzar al primero. No le estamos anulando 15,000 votos al primer lugar, entonces no alcanza para anular la elección. Pero si en Durango, en la elección anterior, hubiera votado un 50% y en esta de la gobernatura hubiera votado un 30%, entonces sí hubiera dicho el tribunal, ¿sabes qué? Sí es determinante, porque sí se nota que se intimidó a la ciudadanía, porque en esta elección para la gobernatura salieron a votar pues mucho menos ciudadanos que en la elección anterior. Entonces se hizo ese comparativo, se revisó y se acreditó pues que en el estado habían votado más en esta elección que en la anterior. Y como habían votado más, dijo el tribunal, pues no es determinante porque no se intimidó a la ciudadanía, no se afectó el resultado final de la elección y entonces declaró válida la elección. ¿Cuál fue el único tema que después se discutió mucho? Que el Tribunal Electoral revisó la elección inmediata anterior y en la elección inmediata anterior en Durango no tuvieron elección de gobernador y gobernador, solamente municipales y de diputaciones. Entonces aquí se dijo, lo que tendría que haber revisado el tribunal era cuál fue el porcentaje de votación en la última elección para la gobernatura. Sin embargo, bueno, con esos datos, pues se dijo, ¿no? En efecto, en el caso no se actualiza la existencia de una determinancia cuantitativa en atención a que la cantidad de votos que pudieron verse involucrados en los hechos aludidos es mucho menor a la diferencia de los votos existentes entre el primero y segundo lugar. Entonces dice el tribunal, aunque anulemos la votación en esas 4 casillas, donde hubo robo de urnas y disparos, no alcanza el segundo lugar al primero, quitando todos esos votos. Por lo tanto, vean cómo hay muchas veces parámetros distintos para fijar la determinancia. Otro caso que ahorita se me vino a la mente también muy interesante, llegó en este 2021, el PES, si ustedes recuerdan, el PES perdió su registro en el 2021, no alcanzó el 3%, obtuvo por ahí del 2,65, 70 por ahí, no me acuerdo bien de la cifra, pero no alcanzó el 3%. Entonces llegó el PES al tribunal y le dijo, ¿sabes qué, tribunal? No me quites el registro, que es del 3%, porque no alcancé el 3% por la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, entonces sí hubieran salido todos mis simpatizantes a votar y hubiera alcanzado el 3%. Entonces, el derecho de asociación de un partido político es un derecho constitucional, es un derecho que está en los tratados internacionales, el derecho de asociación, y debes de privilegiar este derecho y no cancelarle el registro a mi partido político. Porque si no obtuve el 3%, es porque había pandemia y la gente no salió a votar. Y entonces por eso no alcancé el 3%. Entonces mi derecho de asociación debe privilegiarse y no me quites o no me canceles mi registro como partido político porque el INE ya se lo había cancelado. Pero a ver, si ustedes fueran magistrados y magistrados, ¿qué hacen? Si llega un partido político y les dice por la pandemia, por un hecho extraordinario, no salieron a votar los que tenían que salir a votar y por eso perdí mi registro. Entonces, ¿sabes qué? Espérate hasta la próxima elección, que ya no tengamos pandemia y ahí sí, si no alcanzo el 3%, me quitas mi registro, pero si lo alcanzo, no me lo quitas. Pero ahorita no puede ser porque hay pandemia. Entonces, para ustedes, ¿la pandemia es motivo suficiente para no cancelarle el registro a un partido político porque no alcanzó el 3% y sí estuvo muy cerca del 3%, pero no lo alcanzó? Ya con la pandemia no le vamos a quitar su registro. Sí, adelante, quería participar. Miguel Ángel, adelante, te escuchamos. Sí, pues desde mi óptica, ese tema no tiene trascendencia sobre el registro porque primero tendría que demostrar el número de militantes que dice que tenían efectos de COVID o el temor de salir. Pero bueno, sería muy difícil que demostrara cuántos militantes tenía, cuántos no salieron a votar
y demás. Donde sí creo que impacta el tema de la pandemia es, por ejemplo, con los independientes que tenían que recabar firmas y que debían trasladarse a diferentes puntos de un municipio, por ejemplo, de difícil acceso, con pandemia, con ciertas cuestiones ideológicas. Y ahí sí yo vi que hubo resoluciones de los tribunales, incluso locales, donde aplicando un test de proporcionalidad, pues eliminaron el porcentaje en cuanto a ¿cómo se llama esto? La dispersión de secciones electorales y les tomaron en consideración un porcentaje total, pero ya no de cada una de las secciones electorales. Pero para este tema no creo que sea algo que incida realmente en el número de votos que hubieran recibido en caso de no tener este tipo de contingencia sanitaria. Exactamente, Miguel Ángel, es muy buen comentario. Fíjate, aquí sí era imposible acreditar la determinancia, la cuantitativa, la numérica, porque ¿cómo va a llegar el partido y le va a decir al tribunal, mira, estos 100 que no salieron a votar fue por el COVID? Sin embargo, el partido también dijo, es que sabes que yo no sé exactamente cuántos iban a salir a votar y cuántos no, pero lo que sí te acredito es que la Secretaría de Salud y diversas instituciones gubernamentales pues nos decían todos los días, no salgas de tu casa, etcétera, cuídate, no sé cuánto. Aunque la autoridad electoral sí lo señaló muy claramente en el 2021, sal a votar, están todas las medidas de seguridad para que votes y no tengas ningún problema de salud. Sí se dijo y se dijo que iban a tener cubrebocas todos los funcionarios y que no iban a dejar entrar a nadie a la casilla que no trajera cubrebocas, etcétera, ¿no? Que iba a haber gel, todo lo que ya sabemos. Entonces, por un lado decía, no, es que la Secretaría de Salud dijo que no. Y por otro lado, pues el tribunal contestó, no, pero el INE te lo dijo claramente, sí puedes salir a votar y no va a haber ningún problema. Y entonces el partido señalaba, no, pero ¿sabes qué? Muchos no quisieron votar. Entonces debe de darme chance, en pocas palabras, hasta el próximo proceso electoral. Entonces, ¿qué hacemos como tribunal? Fíjense lo que hizo el tribunal. Finalmente sacó esta media aritmética que es muy importante y siempre la tenemos que tener presente. Lo mismo que sucedió en Durango, lo hizo para este caso el tribunal. Dijo, a ver, bueno, vamos viendo. En el 2018, ¿cuántos salieron a votar en la elección de diputaciones federales? Pues que 50%. Bueno, en este 2021, con todo y pandemia, ¿cuántos de la lista nominal salieron a votar? Pues otra vez el 50%. Entonces dice el tribunal, ¿sabes qué? La pandemia no fue motivo para que la ciudadanía no saliera a votar porque mantenemos el mismo promedio que teníamos en el 2018 que no había pandemia. Entonces, la pandemia no es un supuesto para que se subsane este tema de que no obtuviste el 3% de votación. Entonces, el tribunal confirmó la decisión del INE en donde se cancelaba el registro de ese partido político y de otros dos partidos políticos. ¿No? 3 partidos políticos perdieron su registro en el 2021 porque no alcanzaron el 3%. Ahora se está discutiendo, como ya lo vimos en otras sesiones, ahora se está discutiendo si el 3% es suficiente, está bien, está mal, porque ya van 3 procesos electorales donde hay partidos que obtienen 2 puntos y fracción, pero no el 3. Si la ley dijera 2%, tendríamos ahorita por lo menos 3 partidos más. Pero como la ley dice 3%, se perdió su registro de esos 3 partidos. O sea, el umbral entre el 2 y el 3 es clave en México. Yo no sé en otros países. Pero en México sí, porque si en México le bajamos al 2, tendríamos 3 partidos políticos más. Pero como está el 3, perdieron su registro 3 partidos que alcanzaron más del 2, pero no llegaron al 3. Por eso sigue ahora la discusión, porque fíjense, empezamos en el 1.5%. Antes la ley exigía solamente el 1.5% de los de la lista nominal. Después viene y se reforma la ley y se exige un 2%. Pensábamos que iba a quedar en el 2%, pero después viene otra reforma electoral y ahora se les exige el 3%. Y además que, como ya vimos, no puedes ir en coalición para que el otro partido de la coalición te dé el 3% de votos en un convenio. Cada partido en lo individual tiene que obtener el 3%. Y bueno, como 3 no obtuvieron el 3%, 3 partidos perdieron su registro. Ahora nos dicen, entonces los partidos se va a gastar menos dinero. Pues no,
porque luego nos quedamos muy contentos, bueno, a lo mejor ya 3 partidos perdieron su registro, pero va a haber menor financiamiento público. Pues no, porque saben que el financiamiento público es el mismo y se distribuye entre todos los partidos. O sea, si yo tengo 10 pesos, lo distribuyo esos 10 pesos en 10 partidos o en 7 partidos. Pero el financiamiento público sigue el mismo. Entonces, que un partido político pierda su registro, eso no quiere decir que ya va a haber menos financiamiento público. Va a ser el mismo. Lo que quiere decir es que los otros partidos van a tener mayor financiamiento porque un partido político perdió su registro y ya no se tendrá que dar ese financiamiento. Y el otro tema que toca Miguel Ángel también es muy bien interesante, pero no se dijo nada y no se impugnó. Pero este tema de las firmas, pues sí, las candidaturas independientes, imagínense a media pandemia cómo vamos a recabar firmas con la ciudadanía si ni siquiera había ciudadanía en la calle para recabar las firmas. Pues son temas que se deben de revisar también porque, sobre todo, por ejemplo, en el 2020 hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo y se suspendieron por 2 meses las elecciones, porque fue en la etapa más fuerte de la pandemia y entonces se decidió que se suspendieran por 2 meses esas elecciones. Y luego un debate muy importante si de plano se suspendían definitivamente esas elecciones y se pasaban para el 2021. Y también fue una discusión muy importante que se dio, pero se dijo, no podemos hacer eso porque ningún diputado o diputada puede durar más de 3 años. Si pasamos las elecciones al 2021, pues ¿qué hacemos con las diputadas y los diputados? Se van y entonces ¿a quién nombramos mientras son las elecciones del 2021? O tampoco podemos decirles, pues ¿qué crees? Por la pandemia en vez de durar 3 años vas a durar 4. Si la gente votó por ellos para que duraran 3 años. Entonces lo que se decidió fue en que se tomaran todas las medidas de seguridad posibles, pero que sí se celebraran los procesos electorales en Hidalgo y en Coahuila en el 2020 y sí se celebraron, a pesar de que se suspendieron por primera vez, yo creo que en la historia de México contemporáneo, por primera vez se suspendieron los procesos electorales por un plazo de 1 o 2 meses y luego también entramos en la discusión, esta decisión la puede tomar el INE o no la puede tomar el INE, la tienen que tomar los congresos estatales o no la tienen que tomar los congresos estatales, pero finalmente entre todas las autoridades se llegó a la decisión de que debían de seguir los procesos electorales, obviamente con todas las medidas para la seguridad, pero obviamente pues las funcionarias y los funcionarios en las casillas estaban muy preocupados porque fue en plena pandemia, también los representantes de los partidos y obviamente la gente que salió a votar también pues estaba ahí con determinada preocupación. Pero fíjense, a pesar de todas esas contingencias, pues salió a votar el 50%. Por eso yo desde las sesiones anteriores les digo, se me queda grabado este tema del 50%, porque ni es para bien ni es para mal. También cuando hay problemas en una elección, como este de la pandemia, sale el 50, o sea, en México como que un 50 ya lo tenemos asegurado. Pase lo que pase, va a salir el 50. Pero ya subirle al 60 está así como en chino, entonces no entiendo por qué tenemos como ese fantasma de la cifra del 50. Pase lo que pase, sale el 50. Y si hay problemas, de todos modos sale el 50, como la pandemia que fue un problema mayor, ¿no? Pero no le subimos al 60. Tenemos elecciones sin ningún problema y no le subimos al 60. Y este 2021, pues no pudimos, creo que la cifra fue exacta, fue 52%, no pudimos pasar del 52%. Habrá que ver qué pasa, porque insisto, también al contrario, en temas complicados, también sale a votar el 50% de la ciudadanía, como sucedió en Hidalgo, como sucedió en Coahuila, como luego sucedió en las elecciones federales de 2021 con las estatales, en su mayoría salió el 50%, y hoy por ahí vi unas encuestas que dicen que va a salir, ya no les digo, pero pues se les voy a decir, dicen que para este domingo, en el que tenemos elecciones en 6 entidades federativas, va a salir el 40% como máximo. No sé, ¿no? Es una encuesta, es un dato. Ya veremos el domingo cuál fue la afluencia de la población para salir a votar en esas 6 entidades. Pero hay datos que dicen no va a salir más del 40. Entonces, del 50 vamos a bajar al 40. Pues yo ya no entiendo, ¿no? De qué se trata este asunto. Lo vamos a ver y a mí yo lo que me voy a fijar muy bien es
en las casillas donde hay urna electrónica, cuál va a ser el promedio de la votación en esas casillas, a ver si la urna electrónica está sirviendo para que vayan a votar más ciudadanos. El problema es que con nada más son muy pocas las casillas donde hay urna electrónica, entonces habrá que revisar ahí si estaba bien enterada la ciudadanía que en esas casillas iban a votar vía urna electrónica y cuáles van a ser los resultados. Pero ahorita hay algunas encuestas que están señalando que máximo va a salir el 40-42%. O sea, no le vamos a pegar ni al 50%. Yo espero que sí, que estén mal los datos y que salga a votar el 50%, el 55%. En una de esas nos dan la sorpresa y sale a votar el 60% de la ciudadanía. Ya veremos este domingo, ya no falta mucho, en 2 días. Vamos a saber si seguimos con el 50% del 2021 o ya en este 2022 pasamos la franja esta que tiene 30 años del 50%. Sí, adelante, Joel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, no, yo, una pregunta nada más. Sí, adelante. Al voto electrónico. En las 6 entidades federativas se van a implementar el voto electrónico de en las 6 entidades. Muchas gracias. Ayer lo dije. No sé, no tengo el dato exacto. Yo solamente vi una nota del Instituto Electoral de Tamaulipas en donde en 50 casillas el voto iba a ser electrónico. Solamente en Tamaulipas fue y en 50 casillas. No sé exactamente en Tamaulipas cuántas casillas se deben de instalar, pero han de ser por lo menos 1,500, por ejemplo, ¿no? Y se dijo que en 50. De las otras entidades federativas no sé en realidad. Sí, en Durango nos dice Juan Omar que ahí no va a haber casilla, urnas electrónicas. Yo nomás escuché de Tamaulipas y en 50, pero bueno, eso es un dato importante, ver en esas 50 casillas si acudió mayor ciudadanía a votar o no, porque de todos modos, nos dice Gabriel aquí también que en Oaxaca tampoco, pues parece ser que solamente es Tamaulipas, y de todos modos, el problema es que de todos modos tiene que salir la ciudadanía a la casilla. En la casilla va a estar la urna electrónica, pero de que tienes que ir a la casilla, tienes que ir. Y como les dije ayer, el estudio de los ingleses es que sea voto electrónico, pero por internet, desde tu casa, desde tu computadora, desde tu celular. Cuando tengamos ese voto, entonces se dicen los ingleses, en México va a votar el 90% de la ciudadanía. Pero ya ir a la casilla, según los ingleses, el problema es ir a la casilla como si estuviera a 3 horas de nuestra casa, ¿no? La casilla está a 3 cuadras. En Europa tienen que ir a la oficina central, o sea, en Europa tienen que ir al centro de la ciudad a votar. En México lo tenemos a 3 cuadras, pero parece, según los ingleses, ese es el problema. Porque los ingleses dicen, si le dices a un joven, vota desde tu celular, vota. Pero si le dices a un joven, ve a la casilla a votar, ya empiezan ahí los problemas. Habrá que ver y habrá que revisar muy bien ese tema, ¿no? Aquí nos dice Miguel Ángel también López, 50 en Aguascalientes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu dato también. Entonces, otras 50 en Aguascalientes. Entonces, por lo menos vamos a tener 2 estados con una prueba piloto. En realidad, pues todos los institutos de estos 6 estados deberían de haber implementado esta prueba piloto porque, pues les digo, se está discutiendo en el Senado de la República este tema del voto electrónico. Por ahí también hoy me enteré que todos los partidos, suena raro, pero sí, todos los partidos, por lo menos en el Senado de la República, están de acuerdo con el voto electrónico. Entonces va bien el tema porque tienen muchas discusiones sobre la reforma electoral, los partidos, pero parece ser que en lo que sí están de acuerdo todos es en el voto electrónico. Y si están de acuerdo todos, pues entonces sí va a pasar la reforma en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Aguascalientes, como nos dice Miguel Ángel, y en Tamaulipas con esta prueba piloto de 50 casillas en cada una de esas entidades federativas. Por ahí quería participar otro compañero, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Ilse? Adelante. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en Nuevo Laredo, se van a poner 5 casillas de esta urna electrónica en una sola sección. El modelo es la que se usa en Coahuila, que es como una maletita de viaje, que trae una llavecita y no está conectada a internet, ¿verdad? Ajá. Y hasta donde yo, porque yo vivo cerca de la sección donde la van a poner, no he visto yo ningún tipo de discusión
sobre el que van a votar en una electrónica. Se hizo hasta donde pude ver con los funcionarios, ¿va? De hecho se les como que motivó a participar con eso, pero no a la ciudadanía. Ah, caray. ¿Y tú, Ilse, cómo te enteraste de esas urnas electrónicas? Ah, bueno, porque yo estuve participando en la revocación de mandato. Ah, Me ok. tocó estar ahí, o sea, en la junta, cuando llegaron las urnas y empezaron a hacer las primeras pruebas. Por eso me enteré, y me enteré que va a estar cerca Ah, perfecto. de mi Muy bien, casa. Ilse, pues entonces sí estamos dándole al clavo del, a mí yo tenía esa preocupación, sí va a haber difusión de esas 50 casillas y dónde van a estar, porque si no vamos a salir con la misma, pues yo no me enteré que en mi casilla era con una electrónica y entonces no nos va a servir así como de una prueba piloto si van más ciudadanos o no. Ojalá se dé una difusión, todavía quedan 2 días o 3, pero sí era muy importante tener una difusión y decir, miren, si tu casilla está en estas secciones, vas a votar en urna electrónica para saber si esto levanta por lo menos la curiosidad de esos que les va a tocar votar ahí, decir, bueno, voy a ir a votar en una urna electrónica a ver qué tal. Pero si falta difusión, entonces sí, quizá vamos a tener los mismos promedios de votación también en esas casillas de urna electrónica, pero pues también van a servir mucho para saber si efectivamente trabaja bien el sistema, no hay problemas con la urna electrónica y luego también en los tribunales vamos a revisar detenidamente si se impugnó alguna votación en alguna casilla con urnas electrónicas. Si todo sale bien, pues entonces sí vamos a tener por lo menos pruebas en Tamaulipas y pruebas también en Aguascalientes, como nos dice Miguel Ángel, para saber pues si efectivamente ya se puede incorporar este tema directamente en el 2024. Les digo, a lo mejor no alcanzamos el voto por internet, quizás sí, como está en el extranjero, pero por lo menos alcanzamos el voto mediante urna electrónica. Hay quienes dicen que es muy costoso, pero por ahí también he escuchado voces que dicen no, porque la urna electrónica nada más se renta. Como nos dice muy bien aquí, pues esa urna electrónica seguramente es la que también se utilizó en Coahuila. No es que tenemos que comprar urnas electrónicas para cada entidad federativa, o a lo mejor de otro país nos las rentan nada más para el proceso electoral y van de regreso y ni siquiera hay que gastar en la urna electrónica. Pero obviamente lo más eficiente, lo más barato es pues no comprar la urna electrónica, sino votar desde el celular, desde la computadora y obviamente pues sí tendría que haber lugares centrales en todo el país para que pudieran votar desde una computadora todas aquellas personas que no tienen computadora, ni celular, ni tableta, que no creo que son pocos, son muchos todavía en nuestro país, los que no tienen celular, no tienen computadora y no tienen tableta, no tienen internet. Ese es el problema que tenemos ahorita, que no hay cobertura nacional de internet y no hay cobertura nacional. No podemos decir todavía en México todas las personas tienen computadora o todas las personas tienen celular. Inclusive todas las familias, porque con que una familia tuviera celular, una sola persona, o una familia tuviera computadora, una sola persona, ahí pueden votar todos los de la familia. Pero todavía, fíjense, en México, hay muchas zonas en México donde toda una familia completa, nadie tiene celular, nadie tiene tableta, nadie tiene computadora y nadie tiene internet. Y uno dice, pues, ¿dónde están? En muchas partes del país. Todavía estamos viviendo esa situación. Simplemente hay que salir de una ciudad para que vean cómo hay muchas zonas rurales donde no hay internet, no hay celulares, no hay computadoras, no es una, son muchas. Ese es lo que está deteniendo un poco el voto por internet, pero yo ya no veo pretexto para detener el voto vía urna electrónica. Brasil lo hace desde hace 25 años, entonces no sé por qué en México no se ha implementado. Ojalá llegue esta implementación para el 2024. Ahora fíjense, otro dato que les dejo por ahí, pues la Ciudad de México, les va a llamar mucho la atención lo que les digo, pero la Ciudad de México es la ciudad número 1 en todo el mundo con internet. No hay una ciudad en todo el mundo que tenga mayor cobertura de internet gratuita que la Ciudad de México. Y fíjense, les voy a decir otro dato, eso no es tan costoso, pero el problema es que, pues obviamente en la Ciudad de México, llevar internet a la Ciudad de México no es lo mismo que llevar internet a una zona rural, que ahí sí es muy costoso llegar hasta allá. Pero fíjense, es otro dato interesante. La Ciudad de México ya podría tener votos por internet para todos, porque si no puedo votar en mi casa,
seguramente voy a una zona, a un parque, a lo que sea, y ahí puedo votar y pues yo creo que la Ciudad de México sí tiene la cobertura para poner computadoras en esas zonas porque ya está el internet. Simplemente habrá que establecer una computadora quizá pública para que toda la ciudadanía pueda votar por internet. Entonces, en una de esas, la primera ciudad que tiene voto por internet en México sería la Ciudad de México, así sin urnas electrónicas, solamente por internet. Habrá que ver qué pasa, pero sí esperemos que podamos dar el paso. Lo que les digo es una muy buena noticia esta de que todos los partidos, ya ven que no se ponen de acuerdo en nada, pues aquí sí se pusieron de acuerdo todos y todos dijeron, la reforma que habla del voto electrónico, sí vamos todos con esa parte de la reforma. Hay otros temas que hay una división y una discusión muy importante, pero en el tema del voto electrónico ya están de acuerdo todos los partidos políticos. Creo que si le preguntan a la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía va a decir también estamos de acuerdo con el voto electrónico. Si se hace una consulta rápida, una consulta popular del voto electrónico, yo creo que ganaría el voto electrónico. Entonces, en una de esas, para el 2024 sí andamos votando por lo menos en una urna electrónica. Y tú, Ilse, ahí después nos cuentas la experiencia, porque te va a tocar votar en una urna electrónica. Nos cuentas ahí la experiencia, a ver si seguramente va a emitir un ticket por ahí, la urna electrónica. Si Sí, vas a votar, ¿verdad? no, sí, no, sí, es una sesión al lado de la mía. A ti no te tocó. A mí no me toca. Están todas las 5 Híjole, urnas qué lástima, Ilse, electrónicas. que no te tocó, pero bueno, No, ahí, si puedes ahí no me tocó. entrar como puedes entrar ahí de observadora, nada más para ver qué tal está la cosa. Bueno, conozco amigos por ahí, sí, sí estuve en alguna de las pruebas, da un ticket que le llaman ellos testigo, Mira, se vota con códigos, y con códigos se apertura la urna, tiene que mandar un acta donde menciona que no hay ningún voto, y una vez que exacto. se hace eso, entonces ya se activa y se le da un código a cada votante. Ese código solo funciona con cada una de las urnas. No se puede ir un votante que se confunda, por decirlo así, va, ya me dieron mi código, me voy a votar al otro salón, no se lo va a leer. Ya no se Y puede, una vez, ajá, solamente tiene un código. ajá, y una vez que se lee, ¿verdad? Que es como un lector, esto es como cuando pasamos la tarjeta, Sí, ya no se puede volver a leer, ¿verdad? Ya le se das desactiva el código, ya no se puede desactiva, le volver a das opción utilizar. para votar en la pantallita, que es como una pantallita de una tablet, touch, y ya Ajá, elige y le da su testigo, su comprobante de que votó, le da otra hojita que es como que el control del voto, entonces son 2 tickets el que le da. Uno lo deposita que es para el control de votante y otro que es para que sepa que emitió su voto, ¿no? Es como para darle seguridad al ciudadano. exactamente. Muchas gracias, Ilse. Bueno, para que vean que sí hay muchas medidas de seguridad. Les digo, la tecnología no se va a detener, entonces nosotros tenemos que incorporarnos a la tecnología y bueno, ojalá sí sea ya una realidad para el 2024 esto de las urnas electrónicas. Todavía tenemos un antecedente antes del 2024 que será el año que entra, como por lo que dice Ilse, si les prestaron las urnas de Coahuila, entonces seguramente el año que entra que haya elecciones en Coahuila, pues también van a tener una prueba piloto vía urnas electrónicas en Coahuila, va a ser muy seguro, y también vamos a tener el año que entra elecciones en el Estado de México, que obviamente es el estado con la lista nominal más grande de todo el país, entonces es un antecedente a la elección presidencial muy importante en el Estado de México. Veremos si ya para el 2023 quizá también podamos hablar del voto electrónico antes que las federales en Coahuila, o podamos hablar del voto electrónico en el Estado de México, o por lo menos como sucede en Tamaulipas y Aguascalientes, pues algunas casillas que sean vía voto electrónico. Por lo que dice Ilse, pues si las urnas son de Coahuila, pues seguramente en Coahuila vamos a tener por lo menos una muestra con voto electrónico y a ver qué pasa en el Estado de México, que también llama mucho la atención el Estado de México, porque es el estado con la lista nominal más grande de todo el país. Entonces, a ver si ahí en una de esas también nos dan la sorpresa y tenemos voto electrónico antes de las federales en el Estado de México, que sería una prueba y una muestra muy importante, porque es el estado más grande de todo el país y en esas, pues a mí sí me va a tocar, ¿no? Porque mi credencial es del Estado de México. En una de esas que se incorpore el voto electrónico en el Estado de México, pues yo votaría así y seguramente les platico a todos cómo estuvo ahí la situación, qué sucedió, ¿no? Pero bueno,
Habrá que esperar a esos temas. Entonces ya vimos pues la determinancia cuantitativa. Hay otra determinancia para anular una elección. Fíjense, y esta la van a seguir viendo en las siguientes causales de nulidad. Es la cualitativa. Ya no es numérica. Entonces vean lo problemático que es anular una elección. Primero, demuéstrame numéricamente que se afectó el resultado final. Pero a lo mejor no se puede demostrar numéricamente. Entonces es otro problema todavía más complejo. Por ejemplo, me voy a la casilla y luego les explico la de la elección. En una casilla, a mí me llegó ese asunto en un expediente que decía, fíjense, cerramos la casilla de 2 a 4 porque nos fuimos a comer. ¿Quién firmó eso en el acta? Funcionarias, funcionarios y los representantes de los partidos. Porque ese es otro tema muy importante que deben de conocer en materia electoral. Yo puedo firmar todo de conformidad el día de la jornada electoral, estoy de acuerdo con todas las actas, las firmo de conformidad y luego puedo impugnar la votación en esa casilla. Entonces, obviamente, cuando se firmaron las actas en la casilla, la hoja de incidentes decía, de 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla. Todos firmaron de conformidad. Ahí todos estaban de acuerdo, seguro tenían mucha hambre y dijeron, vamos a comer. Y se fueron a comer de 2 a 4. Quedó asentado en la hoja de incidentes. La hoja de incidentes es una prueba con valor probatorio pleno, dice el tribunal. Si está firmada por las funcionarias y los funcionarios esa hoja de incidentes, tiene valor probatorio pleno, se entiende como cierto. Entonces, ¿qué pasó después? Pues el partido político que perdió en esa casilla y quedó en segundo lugar, pues dijo, no, pues ¿saben qué? Aquí cerramos de 2 a 4, entonces va a estar fácil que se anule la votación en esa casilla. Pues bueno, llegó el partido político y le dijo al tribunal, quiero que se anule la votación en esta casilla porque se cerró de 2 a 4, ¿no? Y entonces uno dice como tribunal, lo primero que uno dice es, bueno, ¿cuántos votos se afectaron por cerrar de 2 a 4? Pues no sabemos, 1, 2, 10, a lo mejor ninguno, pero dice el tribunal, bueno, aquí se acredita la determinancia cualitativa, porque no sabemos exactamente cuántos votos se afectaron, pero sí sabemos que se vulneró el principio de legalidad, de transparencia y de certeza, porque la ley dice nadie se puede salir de la casilla durante la jornada electoral, ni los representantes de los partidos, mucho menos las funcionarias o los funcionarios. Por eso a todos les llevan su lunch ahí para desayunar, cenar y comer, porque nadie puede salirse a la casilla. Imagínense aquí que todos se fueron. Pues claro que se vulneraron estos principios en la ley, en la Constitución, y entonces el tribunal anuló la votación en esa casilla sin saber exactamente cuántos votos se afectaron. Otro supuesto. Llega el expediente al tribunal y la hoja de incidentes dice, cerramos a las 5 de la tarde, no a las 6, porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así decía, ¿no? Los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos, era en un municipio en Zacatecas, que sí es cierto que en Zacatecas mucha gente se va a Estados Unidos, pero ¿a poco eran adivinos o qué, no? Bueno, cerraron a las 5, no a las 6. El partido político que perdió fue al tribunal y le dijo al tribunal, anula todos los votos en esa casilla porque cerraron a las 5. Entonces la pregunta es, ¿anulamos todos los votos en la casilla porque cerraron a las 5 o no anulamos todos los votos? Porque no es justo para los que fueron de 8 a 5 anularle su voto. ¿O si es justo? ¿O qué hacen? ¿No? ¿Es determinante o no? Y entonces ahí el tribunal aplica lo que ya de siempre, ¿no? Lo que hemos explicado. Dice el tribunal, bueno, vamos a aplicar la media aritmética, no hay de otra. No vamos a saber exactamente, numéricamente, cuántos votos se afectaron. ¿Cuántos iban a votar de 5 a 6? Pues si contamos voto por voto no vamos a saber. Pero lo que vamos a hacer es la media aritmética. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? A ver, vamos a sacar un promedio. Cada hora, ¿cuántos votaron en esa casilla? No, pues que cada hora votaron 30. Bueno. Entonces, de 5 a 6 iban a votar más o menos en promedio otros 30. ¿Cuál es la diferencia en esa casilla entre el primero y el segundo lugar? Bueno, la diferencia en esa casilla entre el primero y segundo lugar es de
50 votos. Entonces no afecta, porque le quitamos 30 a 50 y sigue ganando por 20 el primer lugar. Pero si la diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla es de 10 votos, pues esos 30 que se supone que iban a votar de 5 a 6, se afectan el resultado final y entonces se anulan todos los votos en esa casilla. Así aplica eso el tribunal porque muchas veces no sabemos exactamente cuántos votos se están afectando. Así que lo podamos decir con una prueba, se están afectando 5, 10, 15, 20 votos. No vamos a tener el dato exacto, entonces tenemos que hacer esos ejercicios. Ahora, en una elección, ahí les van los casos, donde hay que aplicar la determinancia cualitativa, donde no sabemos cuántos. Por ejemplo, ya han llegado casos, el año pasado todavía llegó un caso muy interesante en Tlaquepaque, Jalisco, donde, fíjense primero de quién estamos hablando, un cardenal, es decir, un líder religioso católico muy importante, porque estamos hablando de arzobispo y cardenal, 6 días antes de la elección y también el día de la elección, transmitió en Facebook, ahí tiene su página en Facebook, pues ese cardenal transmitió en Facebook los últimos 6 días que no votaran por tal partido político, que tenían que votar por el otro partido político, porque si no íbamos a estar en la corrupción y en la no sé qué y en la no sé cuánto. Entonces dijo, ¿saben qué? No debemos votar por esta candidatura, porque son los del gobierno, etcétera. Hay que irnos por este partido, ¿no? Y por este candidato. Bueno, los dijo 6 días antes de la elección. ¿Y qué nos dice la Constitución? La Constitución nos dice en su artículo 130 que se debe respetar este principio de separación iglesia-estado, que los ministros de culto no deben de tener participación política, debe separarse la iglesia de la política. Fíjense todo lo que está inmiscuido aquí, todo lo que entra. ¿Y dónde está la libertad de expresión de un ministro de culto? La libertad de expresión está en la Constitución también. Y la libertad de expresión está en los tratados internacionales también. La separación iglesia-estado está en la Constitución, pero no en los tratados. Entonces, fíjense todo lo que hay que revisar. ¿Qué debe privilegiarse? ¿La libertad de expresión o separación iglesia-estado? ¿Está bien lo que hizo el cardenal o no está bien? Porque lo hizo en ejercicio de su libertad de expresión. Pero por otro lado, la Constitución nos dice separación iglesia-estado. No pueden participar los ministros de culto en asuntos políticos. Ojo, pueden votar, pero no pueden participar en asuntos políticos. Hablar a favor o en contra de una candidatura, como lo hizo este cardenal ahí en Tlaquepaque, Jalisco. Entonces, muchas veces nos vamos a enfrentar a estos temas, 2 disposiciones constitucionales. Una, libertad de expresión. En Europa todo el mundo nos dice cómo es posible que un ministro de culto no pueda hablar a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de un partido político. Se está restringiendo claramente su libertad de expresión. ¿Por qué la Constitución mexicana habla separación iglesia-estado? Y nos los han dicho, académicos de alto rango, ¿no? Muy importantes, académicos europeos muy importantes, nos los han señalado. Pero entonces, ¿por qué en México está separación iglesia-estado? Porque en México hay que revisar la historia, los temas políticos, los temas históricos, los temas económicos, hay que revisar todos esos temas. Y en México históricamente tuvo que incorporarse en la Constitución este principio de separación iglesia-estado. ¿Por qué? Porque en México, si revisan en el siglo XIX y si revisan en el siglo XX, hubo muchas guerras y hubo muchos muertos por este tema de la iglesia y el gobierno. Entonces no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de que hay que revisar la historia de nuestro país y se tuvo que incorporar este principio de separación iglesia-estado porque hubo muchas guerras donde pues las guerras eran a favor de una religión y en contra del gobierno. Entonces, de plano, el Poder Legislativo señaló, ¿saben qué? Aquí no podemos incorporar este tema de asuntos políticos por parte de una religión, porque esto puede causar hasta una guerra, ¿no? Y entonces quedó el principio. Por eso, fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a pesar de que es libertad de expresión
está en la Constitución, a pesar de que la libertad de expresión también está en los tratados internacionales, en México la separación iglesia-estado se tiene que respetar porque es un principio que está también en la Constitución y viene de un tema histórico. Y dice la Corte, cuando hay una restricción en la Constitución a un derecho humano, se tiene que atender la restricción constitucional. Es decir, es más importante lo que dice la Constitución a lo que puedan decir los tratados internacionales. Porque los tratados internacionales, lo podemos decir así, no saben exactamente las circunstancias que sucedieron en México. Entonces ahí sí no vamos a atender un tratado internacional. Ahí sí vamos a atender un principio de nuestra Constitución mexicana, que es un principio histórico y que tiene sus razones de ser. Entonces, bueno, está el principio de separación iglesia-estado en la Constitución. Bueno, si está este principio en la Constitución, tiene que atenderse. Y entonces, bueno, aquí el líder religioso, que es un cardenal, pues hizo propaganda política en redes sociales 6 días, imagínense, 3 días antes de la elección y el mero día de la elección. Y luego 3 días de veda. Todo ese tiempo manejó esa propaganda política en redes sociales. Y luego, lo que hemos platicado, el resultado entre el primero y segundo lugar fue menos del 2%. ¿No? El que ganó ahí en Tlaquepaque, Jalisco, le ganó al segundo lugar por menos del 2%. Un resultado sumamente cerrado y donde se acredita claramente que hubo propaganda religiosa que nadie negó, está debidamente acreditada durante los últimos 6 días. ¿Por qué fue grave y determinante? Porque esa propaganda se dio en la época de veda y luego se dio el día de la jornada electoral y luego para amarrar el tema, el resultado final fue de menos de un punto porcentual. Y luego además el tribunal revisó, bueno, ¿cuántos católicos hay en esa población, en ese municipio? Pues por ahí del 90%, 88% son católicos. Entonces, claro que lo que diga un ministro de culto, lo que diga un cardenal, puede afectar la voluntad ciudadana, puede inducir el voto a favor o en contra, de acuerdo a lo que dice un líder religioso tan importante como un cardenal. Por lo tanto, con todos esos datos, resolvió la Sala Superior anular esa elección en Tlaquepaque, Jalisco, y convocar a una elección extraordinaria. Es lo que se llama esto entonces la determinancia cualitativa, porque no sabemos, insisto, exactamente cuántos votos, 10, 20, 30. ¿Cuántos votos se afectaron por lo que dijo el líder religioso? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hubo inducción al voto en una población preponderantemente católica y obviamente eso afectó la voluntad ciudadana, el libre voto de las ciudadanas y de los ciudadanos y por lo tanto el año pasado el Tribunal Electoral anuló, entre otras, esa elección en Tlaquepaque, Jalisco. Como vimos en el año pasado, los tribunales electorales en general anularon 15 elecciones municipales. Para que vean que este tema de nulidades no nomás está ahí, si bien es cierto no se ha anulado nunca una elección para el Senado de la República, pues solamente el año pasado en 15 municipios se anuló la elección. Y uno de esos municipios fue por este tema de separación iglesia-estado, un tema que de veras no saben cómo en el extranjero nos critican muchísimo en México, es que cómo limitan la libertad de expresión de los líderes religiosos. Pues saben que en México un líder religioso sí puede influenciar el voto de la ciudadanía. Históricamente está señalado, a ver, imagínense, si un líder religioso puede provocar una guerra, quizá, pues ni modo que no provoque influenciar el voto en el electorado. Y en México todas las guerras, muchas guerras que hemos tenido, muchos problemas que hemos tenido en el siglo XIX, inclusive en el siglo XX, bueno, han sido estos problemas del gobierno y la religión. Por lo tanto, pues aquí no vamos a saber nunca cuántos votos se afectaron exactamente, pero sí se vulneró este principio muy importante que está en la Constitución, separación iglesia-estado, y a pesar de que en el extranjero nos dicen quiten esa disposición de la Constitución, pues mientras se demuestre que sí afecta a la voluntad ciudadana un mensaje de un líder religioso tan importante como el cardenal, no se va a quitar este principio constitucional. Inclusive hace muchos años que yo no veo que en el Senado o en la Cámara de Diputadas o Diputados se
por lo menos proponga discutir ese tema. Si ustedes ven el 130 de la Constitución, ¿hace cuánto tiempo tiene que no se discute este tema de separación iglesia-estado? Hace muchísimos años y seguramente seguirá ahí mientras. ¿Cuál es el parámetro para que siga ahí esa disposición, ese principio constitucional? Pues si son muchos católicos en esa comunidad, pues obviamente un líder religioso, sobre todo católico, pues puede influenciar en el electorado. Y si revisamos en todo México, pues en la mayoría de los municipios, la religión preponderante, donde la mayoría de las personas profesan, es la religión católica y por lo tanto, pues seguirá este principio y por eso el legislador crea esta determinancia cualitativa. Porque aquí dice, oye, ¿sabes qué? Aquí no sé exactamente cuántos votos se están afectando, pero sí sé que se están afectando disposiciones que están en la Constitución, sí sé que se están afectando disposiciones que están en la ley, y por lo tanto también se puede anular la elección, aunque no tengamos exactamente los votos que se afectan. Entonces vean cómo los tribunales electorales también revisan muy bien qué dice la Constitución, y en un momento dado, si no se acata directamente con lo que dice la Constitución, se puede anular una elección vía la determinancia cualitativa, sin determinar exactamente cuántos votos. Porque si lo dejamos solamente en los votos, pues imagínense, nunca se anularían elecciones, porque para saber exactamente cuántos cambiaron de idea y decir, bueno, cambiaron de idea 1000, 2000, 3000, cuando dio el mensaje el cardenal, unos que iban a votar por un partido cambiaron su decisión, ¿cómo saber cuántos? Nunca vamos a saberlo, es imposible. Por eso existe, insisto, esta determinancia cualitativa donde se dice, mira, no sé cuántos. Lo que sí sé es que se vulneró un principio que está en la Constitución, el 130, un principio muy importante en México, y se tiene que anular la elección. Y les digo, en el extranjero, ustedes lo van a escuchar constantemente. ¿Por qué vulneran la libertad de expresión a los ministros de culto? La libertad de expresión es un derecho fundamental en México y en todo el mundo. Ustedes han firmado tratados internacionales que hablan de potencializar la libertad de expresión. Su misma constitución dice potencializar la libertad de expresión. Inclusive ha dado un tratamiento especial la sala superior a los periodistas. La sala superior dice que a los periodistas debe haber una libertad de expresión todavía reforzada. ¿Qué quiere decir reforzada? Que mientras no se acredite lo contrario, pueden decir cualquier cosa los periodistas. Mientras no tengan prueba en contrario, su libertad de expresión está potencializada. Y si hay duda, debe tomarse la interpretación a favor del periodista y no a favor de restringir la libertad del periodista. Para los periodistas es muy amplio, pero para los ministros de culto está completamente restringida durante los procesos electorales. Entonces vean los matices que hace, ¿no?, el tribunal y la propia Constitución. Si se trata de periodistas, abran completamente la libertad de expresión. Pero si se trata de líderes religiosos, de ministros de culto, se debe delimitar porque está acreditado que en México sí influye en el ánimo del elector lo que diga un líder religioso, y más si es un cardenal. En este caso de Jalisco, pues se demostró que era un cardenal. También se demostró que fue en la época de Veda, que fue esa propaganda política, fue en la época, inclusive el día de la jornada electoral, pues imagínense. Ahora hubo quien dijo, no, pero ahora en redes sociales no está regulado. No, pues también se tiene que regular, no está en la ley, pero está en convenios del INE, está en lineamientos del INE, que también la propaganda que aparece en redes sociales, pues puede afectar una elección de una forma muy importante. Inclusive hay quienes dicen, como ya lo hemos comentado, que el gobernador actual de Nuevo León ganó gracias a las redes sociales la elección, porque empezó en quinto lugar, luego subió al cuarto, luego al tercero, luego al segundo, y luego le ganó a todos. Y todos dicen que su propaganda fue en redes sociales. Entonces, bueno, con redes sociales podemos ganar una elección. Entonces, obviamente, tenemos que revisar qué sucede también en redes sociales, aunque no esté debidamente regulada en la ley. Y por otro lado, también hay estudios muy importantes que nos dicen que el impacto más importante ahora de una propaganda política es en redes sociales, que va mucho más allá de lo que salga en radio y de lo que salga en televisión. Nos enteramos en primer lugar antes lo que sale en redes sociales de lo que sale en radio y televisión. Y si ahorita le preguntan ustedes a los jóvenes, pues la mayoría de los jóvenes no escuchan el radio y no ven la televisión.
La mayoría de los jóvenes están en redes sociales. Entonces, obvio, algo que aparezca en redes sociales, cualquier propaganda política en redes sociales, pues tiene un mayor impacto, mucho mayor impacto. Y esto que hizo el cardenal, pues fue una propaganda política en redes sociales, donde también se demuestra que tuvo mayor impacto. Y es un caso muy interesante donde se explica claramente la determinancia cualitativa. No sabemos, insisto, cuántos votos se afectaron exactamente, pero sí sabemos que se afectó de una manera muy clara un principio constitucional que la Corte dice ahí va a seguir a pesar de que se restringe la libertad de expresión. Se llama restricción constitucional. Esa restricción constitucional ahí va a seguir en nuestro país porque históricamente tiene sus razones de ser que está en la Constitución. Entonces, ojo, va a haber muchos casos donde no coincida la Constitución con los tratados internacionales, porque luego decimos, pues ya está muy fácil, se aplica la Constitución y se aplican los tratados internacionales en cualquier caso sobre cualquier otra norma. Pero lo que ya no está fácil es cuando una cosa dice la Constitución y otra cosa diferente dicen los tratados internacionales. Y nuestra propia Constitución dice las dos normas son normas supremas. Pues sí, pero ¿cuál aplicamos en este caso? Y eso le queda pues ya directamente a los tribunales, lo que se llama la figura de ponderación de principios. ¿No? Las juezas y los jueces o las magistradas y los magistrados tienen que ponderar, es decir, tienen que sopesar cuál de las dos normas pesa más para ese caso. En este caso, fíjense, todo el mundo hubiera pensado, pues va a ganar la libertad de expresión. ¿Cuáles eran las dos normas? Por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, separación iglesia-estado. Si las ponemos en la balanza, en la mayoría de los países en el mundo dirían pesa más libertad de expresión que separación iglesia-estado. Pero en México no. En México, inclusive, ya lo dijo la Corte, en este caso pesa más separación iglesia-estado que libertad de expresión de los ministros de culto, porque sí pueden afectar en el ánimo de la ciudadanía. Sí, adelante, Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, pues está muy interesante esto que nos está comentando. En calidad de rumor, por ahí en algún municipio de nuestro país, pues resulta que un candidato estaba muy preocupado porque veía que la elección estaba cerrada. Sus adversarios tenían también poder adquisitivo económico y demás, pero se dio cuenta de que en una comunidad pues había un grupo de electores que era suficiente o determinante para ganar la elección, y que en esa comunidad precisamente lo que los movía o el líder más fuerte era el de la iglesia. Por ahí también dicen que le obsequió hasta un jeep al líder religioso con la finalidad de que hiciera todo lo posible para allegarle a sus adeptos. Y también comentan los rumores que hubo hasta 8 pailas de cochino, algunos regalos al salir de la misa y muchas cosas. Al final suspende la gira de la última fase de campaña porque los adversarios se enojan y creen que lo pueden pues atentar contra él, y termina ganando. Y como esta parte, ¿no?, de los líderes religiosos tienen una fuerza increíble que sí pueden hacer ganar una elección. Exactamente, Miguel Ángel. En otros países no lo creen y dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué restringen la libertad de expresión de los ministros religiosos? Porque históricamente está acreditado que en México sí afecta a la voluntad ciudadana lo que diga un líder religioso, y eso ha motivado guerras. Uno dice, bueno, las guerras fueron en el siglo XIX, algunas a principios del siglo XX. Bueno, a lo mejor ahorita no se motiva una guerra, pero sí está acreditado que en diferentes zonas del país lo que diga un líder religioso sí puede afectar el voto, sí puede afectar la voluntad ciudadana. Todavía hay muchas personas, muchos católicos que son fervientes y dicen, bueno, si así lo está diciendo el líder religioso, yo tengo que atender a lo que dice el líder religioso, el ministro de culto, y entonces está acreditado, por eso no nos entienden en otros países, que aquí sí afecta el ánimo de la ciudadanía lo que diga un líder religioso. Entonces, por eso, pues desde hace muchos años también está este principio constitucional. No nació así nomás, no se le ocurrió al legislador, pues vamos poniendo este principio de separación iglesia-estado a nivel constitucional. Para que esté a nivel constitucional es que tiene antecedentes históricos y quiere decir que sí puede afectar la voluntad ciudadana. Y lo dice claramente el 130, ¿sabes qué? No puedes participar en asuntos políticos del país, porque si no, puedes influenciar en el electorado. Y bueno, imagínense en Tlaquepaque un resultado con menos del 2%,
5% la diferencia entre el primero y segundo lugar, pues claro que el partido político que quedó en segundo lugar fue al tribunal y le dijo, oye tribunal, aquí se vulneró esta disposición que está en la Constitución, es grave, es determinante y por lo tanto debes de anular la elección. El tribunal revisó el tema, sobre todo revisó si la mayoría de la población en esa comunidad era católica, pues resultó un 88%, algo así, de población católica, pues bueno, obviamente sí influyó esa propaganda y sobre todo cuando se habla de propaganda hay que ver en qué tiempo sucedió la propaganda, si antes del proceso, cuando empezó el proceso o cuando terminó. Y aquí fue en la peor etapa. Eso también fue otro parámetro muy importante. Sucedió 3 días antes, los 3 últimos días de campaña, los 3 días de veda y el día de la jornada electoral. Entonces, en el peor momento se transmitió esa propaganda en redes sociales y nadie se imaginaba también que el resultado iba a ser tan cerrado. Tuvimos un resultado muy cerrado y ahí ya. Ustedes cuando vean una elección cerrada, pues yo no soy adivino ni nada, pero cuando vean un resultado cerrado, piensen, esto se va a ir al tribunal y seguro. Hemos tenido muy pocas elecciones cerradas que no lleguen al tribunal. Cuando sean 5 puntos o menos, la diferencia entre el primero y segundo lugar, van a ver que el segundo lugar va a llegar necesariamente al tribunal, porque el resultado es cerrado. Si ven que ganó por 8, 9, 10 puntos, pues son muy pocos, muy contados los casos que en una diferencia tan grande llegue el segundo lugar a impugnar la elección. A veces se da, ¿no? Pero por eso también, por ejemplo, en estas elecciones del 2022, en 6 entidades federativas, si ven un resultado muy cerrado, júrenlo que va a llegar al tribunal. Pero muy cerrado es 3%, 2%, 1%. Si no está tan cerrado el resultado, ya va a ser muy difícil porque pues los partidos políticos tienen la experiencia de los criterios del tribunal. Y los partidos políticos pues son los que crean las causales de nulidad vía sus grupos parlamentarios en el Congreso. Entonces ellos ya saben, para los partidos políticos, para los legisladores y las legisladoras, su parámetro es 5%. Ellos dicen, si es más de 5%, va a ser muy difícil que se anule la elección. Si es 5 o menos, entonces por lo menos ya sabemos que van a ir al tribunal y que el tribunal va a tener que revisar el asunto a fondo porque la diferencia entre el primero y segundo es de menos de un 5%. Ahí está en la Constitución, lo van a ver después en otras sesiones, pero el parámetro constitucional es para que se anule una elección debe ser 5% menos. Entonces, cuando escuchen un resultado que es del menos del 5%, ya pueden estar seguros que van a ir al tribunal y que en una de esas el tribunal puede anular la elección. Si es de más del 5, pues miren, aunque vayan al tribunal va a estar muy difícil, pero ya lo están entendiendo los partidos y cuando ven un resultado de más del 5 dicen, no, sabes que ya, nos ganaron, no hay nada que hacer, ¿para qué vamos al tribunal? Y el ejemplo más importante es que muchos no se dieron cuenta, pero yo siempre se los digo, la elección presidencial del 2018. Muchos no se dieron cuenta que esa elección no le impugnó ningún partido político. Nadie. La elección de 2018, el mismo día en la noche, todos los partidos que perdieron dijeron, ya perdimos, aceptamos el resultado. Todos. Porque era un resultado de más de 5%. Entonces dijo el PRI, dijo el PAN, dijo el PRD, Movimiento Ciudadano, ¿saben qué? Aceptamos el resultado. Nadie fue al tribunal. Nadie. Por primera vez en la historia de nuestro país, en una elección tan importante, nadie impugna el resultado. El único que impugnó el resultado fue el PES, pero el PES no fue al tribunal a decirle que se anule la elección, pues claro que no, pues era su candidato, el ganador, pero el PES fue al tribunal a decirle, y sabes que se distribuyó mal el voto, en las casillas le dieron más votos a Morena que a mí, había boletas con 3 marcas, con 2 marcas, y esos votos se los dieron a Morena, no me los dieron a mí. Entonces lo que tuvo que hacer el tribunal es revisar y abrir paquetes en todo el país para revisar si efectivamente se hizo bien la distribución del voto o no. Y finalmente se confirmó que el INE se hizo bien la distribución del voto y que esos votos le correspondían a Morena y no le correspondían al PES. Y por eso el PES pues, perdió su registro, porque por más que fue al tribunal y presentó muchísimas demandas en todo el país impugnando resultados distritales, donde decía que el voto le correspondía a él y no a Morena, pues no tuvo razón. El voto sí era para Morena, no era para el PES,
y entonces Morena perdió su registro como partido político en 2018, perdón, el PES, y luego en el 2021 volvió a perder su registro, ya con otro nombre, pero era la misma militancia del 2018. Entonces van 2 veces que el PES pierde su registro, ¿no? Pero ojo, a muchos se les pasó que en el 2018 ningún partido político impugnó la elección presidencial. Todos acataron sus resultados. ¿Y por qué fue? Por la experiencia que tenemos en nuestro país, que les digo. Si los partidos ven que les ganaron por más de 5 puntos, dicen, ni para qué nos desgastamos, ya ni para qué vamos al tribunal. Pero si es de 1 o 2% la diferencia, van a hacer todo y van a pedir recuento de todas las casillas y van a pedir que se revisen todos los paquetes de todas las casillas, que se abra, que se cuente todo, como sucedió en Campeche. La diferencia entre primero y segundo lugar fue de menos de un 5% y en Campeche terminó el tribunal diciendo, pues vamos a abrir todos los paquetes. Todos, todos, todos. Y no el INE y no el Instituto Electoral de Campeche. Quien abrió todos los paquetes fue la Sala Superior del Tribunal Electoral en Campeche el año pasado. Fuimos varios funcionarios del tribunal ahí. En 3 días consecutivos se abrieron todos los paquetes, se obtuvo un nuevo resultado. ¿Y qué creen? Prácticamente igual, porque la impugnación decía, hay boletas falsas, hay boletas apócrifas. Tribunal revisa todos los paquetes. Y eso que el Instituto del Estado de Campeche ya había abierto las 2/3 partes o muchos paquetes. Insistieron, hay boletas falsas. Luego el Tribunal Electoral de Campeche les dijo, ¿sabes qué? Ya se abrieron todos esos paquetes que alegaron, pero insistieron, no, es que están en otros paquetes, total. Llegó el caso hasta la Sala Superior y la Sala Superior dijo, miren, para darle transparencia y certeza al proceso de la gobernatura en Campeche, vamos a abrir todos los paquetes sin excepción, todos, todos, todos. Se abrieron todos los paquetes en Campeche, sin excepción, ¿y saben cuántas boletas falsas aparecieron? Ninguna. Yo estuve en una mesa 3 días seguidos, abriendo paquetes, contando boletas, revisando boletas, y de todas las boletas que revisé y todos los paquetes, ¿saben qué? Ni una sola boleta falsa. Y de hecho ya teníamos ahí, en ese recuento de votos, a especialistas que nos podían decir si la boleta era falsa o no, enfrente de todos los partidos políticos. Si algún partido decía, oye, esta boleta es falsa, ya teníamos ayer especialista que nos iba a decir, ¿sabes qué? Si es falsa, no es falsa. Pues ni una boleta salió falsa. Entonces eso también nos dice la experiencia, nos dice desde el 2006, y ya se los platicaré en la siguiente sesión qué pasó en el 2006, pero desde el 2006 hay una experiencia que nos dice que las boletas sí están en las urnas. Los errores están en las actas de escrutinio y cómputo, pero las boletas sí están en las urnas, sí se cuentan, sí se reciben. Podemos tener problemas en los procesos electorales como estos de propaganda religiosa o otro tema muy interesante que van a haber, violencia política en razón de género. Eso puede provocar también que se anule una elección, recursos públicos, recursos de procedencia ilícita. Todo eso puede provocar que se anule la elección, pero que no estén las boletas. Ya en diversos recuentos que ha hecho la Sala Superior, en muy pocos casos se acredita algún problema dentro de las urnas o dentro de los paquetes. Las boletas ahí están, se vuelven a recontar y prácticamente tenemos los mismos resultados. Ahora lo que hay que revisar es qué pasó en la campaña, porque en la jornada electoral, la verdad, ya hay muy pocos problemas los que suceden. Ahí están las boletas, las cuentan las ciudadanas y los ciudadanos, o sea, nosotros las contamos, ahí se revisan, luego las cuenta la autoridad administrativa, luego las cuenta la autoridad judicial y siguen los mismos resultados. En un recuento no va a cambiar el resultado, es lo que nos dice la experiencia. Desde el 2006 nos dice un recuento, no va a cambiar el resultado porque ahí están las boletas y se van a volver a contar y se pueden volver nuevamente a contar. Se pueden contar 3 veces en la casilla, ya lo veremos después, en el instituto y en el tribunal. Y Campeche, que fue el año pasado, pues nos dejó esa experiencia muy clara. ¿Saben qué? Sí están los votos, no hay boletas falsas, sí se llenaron aquí, sí se computó aquí y el candidato ganador, en este caso la candidata ganador, sigue siendo ganadora, sigue siendo la misma. Hay que revisar otros temas en las campañas, sobre todo el tema
de los dineros, si hay dinero de procedencia ilícita, si hay dinero, recursos públicos, si se rebasaron los topes de gastos de campaña. Esos son los temas que se tienen que revisar actualmente. Pero eso de que le metieron boletas a la urna ya no sucede, de que hay boletas falsas, muy pocos datos tenemos ya sobre boletas falsas, ya no está ahí el problema. El problema ya está en otros temas, ¿no? Pero sigue estando esta causal de nulidad y nos siguen aquí hablando de la determinancia cualitativa. Entonces, ojo, con esto concluimos, son dos: la determinancia numérica, que podemos saber cuántos votos se afectaron, y la determinancia cualitativa, que aquí sí no sabemos cuántos votos se afectaron, pero sí sabemos que se vulnera la Constitución o la ley, como en este caso el de separación Iglesia-Estado. Quedó claro que se afectaba el principio de la Constitución, separación Iglesia-Estado, que se vulneraba el artículo 130 constitucional y por lo tanto se anuló la elección. Bueno, compañeras y compañeras, no sé si tuvieran alguna otra duda, algún otro tema. Ya es viernes, ya estamos en la tarde, entonces, por lo pronto, terminamos la sesión del día de hoy. Ya la próxima semana van a haber otras sesiones con mis compañeros y el viernes y lunes, el próximo viernes, y después el lunes vamos a concluir este diplomado con 2 sesiones. Las últimas 2 sesiones también me van a tener que aguantar a mí el viernes. Luego el lunes vamos a hablar de la elección presidencial, vamos a hablar de recuento de votos y vamos a hablar de el juicio de inconformidad finalmente para terminar este diplomado. Por lo pronto, pues ojalá tengan un excelente fin de semana y pues nos veremos el próximo viernes. Cualquier duda que tuvieran el próximo viernes sobre algún tema que hayan visto con mis compañeros, pues con todo gusto también lo podemos discutir. Por lo pronto, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todas y a todos por su atención y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien y gracias. Gracias, doctor. Gracias.